Y hoy lo que vamos a ver, primero vamos a hacer un pequeño repaso del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque precisamente los fármacos que vamos a empezar a ver ahora van a actuar acá, en el autónomo. Bien. A ver si está grabando. Perdón, ¿eh? Sí, está grabando. Vamos a hacer un pequeño repasito. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo se dividía en sistema nervioso simpático y parasimpático? ¿Mm? Y que inervaba todos los órganos. Los órganos que era el autónomo, el sistema nervioso autónomo, que yo no lo podía manejar con la voluntad, y que tenía estas dos grandes divisiones. Ahora yo les voy a pedir un poquito que abran los micrófonos para ir recordando un poquitito qué era lo que hacía cada uno. ¿Se acuerdan lo que hacía el simpático, lo que hacía el parasimpático? A ver, que alguno me cuente. ¿El simpático no era el voluntario? No, al contrario. Era el autónomo. Autónomo porque yo con la voluntad. Una preparación y otra recuperación. Claro, exactamente. Básicamente es eso. Uno, el simpático era el que me ayudaba en la defensa, en la huida. Y el parasimpático era el que me ayudaba a recuperarme después de toda esa situación. Pero recordemos que esto es una especie de mnemotecnia, como para ayudarnos a acordarnos de qué era específicamente lo que hacía cada uno, pero que en realidad actúan los dos al mismo tiempo y en forma compensando una cosa y la otra. Si nosotros recordamos un poquitito lo que hacía el simpático a nivel cardíaco, recuerden que aumentaba la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio lo que hacía era producir una broncodilatación, que producía vasodilatación en algunos territorios, que producía vasoconstricción en algunos otros territorios, que a nivel de los ojos producía miriasis, o sea que se abrían las pupilas. Eso lo hacía todo el simpático. Y el parasimpático, obviamente, todo lo contrario, porque era como para regular. Exactamente, como para ir regulando, recuperando todas esas cosas. Otra de las cositas que me interesa que repasar, que recordemos, miren, acá hay un hermoso dibujito de qué es lo que hace el simpático y el parasimpático. Más que nada también, otra cosa que me interesa que repasemos es esto de la neurotransmisión, de los receptores, de cómo ocurría la transmisión del impulso. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay muchos fármacos que van a actuar precisamente en los receptores o en el mecanismo de la transmisión del impulso nervioso. Todos los fármacos van a actuar en este lugar. Recordemos que los receptores del simpático eran los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los receptores del parasimpático eran muscarínicos y nicotínicos. Y que la forma en la cual se transmitía el impulso nervioso era, solo teníamos, esto es la sinapsis, teníamos el botón presináptico, el botón postsináptico, el espacio sináptico y las vesículas con los neurotransmisores. En el caso del simpático,
llegaba el impulso nervioso, se liberaban al espacio sináptico los mediadores, los neurotransmisores, actuaban sobre el botón postsináptico y continúa el impulso, hasta que llega al lugar donde tienen que hacer efecto, que en todos los casos son los órganos. Los órganos, en sus células también tienen estos receptores. Los alfa 1, los alfa 2, los beta 1, los beta 2, muscarínicos, nicotínicos, dependiendo cuál va a actuar. Y en el caso del simpático, una vez que el neurotransmisor actuó sobre la membrana postsináptica, el neurotransmisor volvía a ingresar al botón presináptico. Había una recaptación de neurotransmisores. En cambio, en el parasimpático no hay recaptación, sino que viene una enzima, que es la acetilcolinesterasa, y me desarma todos esos neurotransmisores que están en el espacio sináptico, precisamente para que no sigan actuando sobre el botón postsináptico y sigan transmitiendo el estímulo, no sabía la palabra. ¿Esto quedó claro de cómo son esas diferencias? Sí. ¿Recuerdan eso? ¿Todo el resto? ¿Recuerdan cómo era toda esa historieta? Eso repásenlo muy bien, porque precisamente, vuelvo a repetir, todos los fármacos que actúen a nivel del simpático y del parasimpático van a actuar ahí, en alguna de estas cosas. Bien. Vamos de nuevo. Vamos a ver, bueno, acá les está hablando todo eso, yo, bla, 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 bla. Miren, acá dice, receptores adrenérgicos, es mediado por la proteína G y segundos mensajeros, esto que a Lucía le había gustado tanto. Recuerden que tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esto es el simpático adrenérgico. ¿Por qué? Nosotros vamos a hablar, cuando hablemos del simpático, siempre vamos a hablar del sistema adrenérgico. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuál era el neurotransmisor del simpático? Adrenalina. La adrenalina, exactamente. Y la adrenalina me tira este nombre, adrenérgico. Entonces, siempre que escuchemos o leamos algo que es adrenérgico es porque actúa sobre el simpático. Bien. Esperen que lo encuentro. Bueno, y cuando hablamos del parasimpático, vamos a hablar de la acetilcolina, que era el neurotransmisor, ¿no? Entonces, cuando hablemos del parasimpático, lo vamos a ver como colinérgico. Receptores colinérgicos. Bien. Y vamos acá. Este punto que es, ya nos vamos a meter en el tema, en una descripción del tema de los fármacos. Drogas autonómicas. Drogas autonómicas, ¿por qué? Porque van a actuar sobre el autónomo.
Y fíjense que acá tenemos 5 tipos de drogas autonómicas, o sea, 5 tipos, 5 clasificaciones, perdón, una clasificación de 5 puntos, de cómo están divididas, y según esa división es dónde van a actuar y cuál es el efecto que van a producir. Acá, si nosotros conocemos qué es lo que hace el sistema nervioso simpático y qué es lo que hace el sistema nervioso parasimpático, si yo ya sé que es simpático-mimética, si es parasimpático-mimética, que ahora vamos a ir aclarando todos esos puntos, vamos a deducirlo de una manera muy sencilla. Drogas adrenérgicas o simpático-miméticas. Adrenérgica, vuelvo a repetir, es porque actúa como si fuera la adrenalina. O sea, hace lo mismo que hace la adrenalina. Esto de simpático-mimético, adrenérgico y simpático-mimético son sinónimos. Simpático-mimético. Todo lo que es mimético imita a lo original. Como un mimo, ¿vieron los mimos que hacen esos movimientos que están medio como ridiculizados, pero los fármacos no están ridiculizados, pero básicamente mimético significa que imita al original. En este caso, cuando hablamos de mimético, simpático, imita al simpático. Entonces, todas aquellas drogas adrenérgicas o simpático-miméticas hacen lo mismo que hace el simpático. Entonces, si yo hablo de una droga simpático-mimética a nivel cardíaco, ¿qué se les ocurre que haría? Aceleraría las pulsaciones. O sea, Exactamente, exactamente. Haría lo mismo que hace la adrenalina normalmente en nuestro corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca. Bien. Drogas bloqueantes adrenérgicas. Perdón, tenía una pelucita en la boca. Bloqueantes adrenérgicas. Si yo estoy bloqueando algo, ¿hace lo mismo o hace lo contrario que haría el original? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece? Lo contrario. En vez de acelerar, bajaría el ritmo cardíaco. Bien. Bien y no. Porque en realidad, yo estoy bloqueando el receptor. Las drogas bloqueantes me bloquean al receptor. Y al bloquear al receptor, impido que, en este caso, porque es adrenérgico, impido que la adrenalina se una al receptor y obviamente no va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero tampoco me la va a disminuir. Va a quedar ahí normal, pero no me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Estas drogas bloqueantes adrenérgicas se usan mucho en cardiología, se usan mucho en el tratamiento de la hipertensión, porque después cuando veamos esto, vamos a ver que un corazón, o sea, una persona que tiene hipertensión, no es conveniente que le aumente la frecuencia cardíaca, después vamos a ver por qué, y como yo no puedo lograr disminuir en forma farmacológica la frecuencia cardíaca, por lo menos puedo impedir que aumente. En una situación, por ejemplo, de miedo, de estrés, que normalmente nos aumentaría la frecuencia cardíaca, para una persona que tiene hipertensión esto no es muy bueno, por lo menos impido que aumente.
¿Cómo se logra el bloqueo? O sea, a ver, el bloqueo, yo tengo mi receptor acá, viene la adrenalina, se une, y esta unión de la adrenalina con el receptor hace que aumente la frecuencia cardíaca. Si yo este receptor, en este caso mi mano es el receptor, a ver, vamos a agarrar algo, lo bloqueo, ahí está, Marcelo tiene frío, se fue a buscar un abrigo. Ahí está, ahí le puse un bloqueante al receptor. No sé si se nota bien, ahí es un papel en mi mano, pero bueno. Entonces viene la adrenalina y no se puede pegar. Entonces nunca me va a aumentar la frecuencia cardíaca porque lo estoy bloqueando, no se puede unir. No se puede unir. Recuerden también, repasen también un poquitito, qué era esto de los receptores y los... ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado con... de los receptores con la afinidad y no me salen las palabras. Me Y si volví tienen loca con acción intrínseca, eso, eso. la actividad intrínseca. Gracias, Lucía. La afinidad y la actividad intrínseca, que tenían la capacidad de unirse, pero que si producían o no producían el efecto. Bien, todo eso que no entendíamos para qué lo estábamos viendo en ese momento, bueno, ahora sí, ahora nos va a ser de total utilidad. Entonces, si es antagonista, si es agonista, todas esas cosas, bueno. En este caso, lo que son las drogas bloqueantes adrenérgicas, en realidad son antagonistas, ¿no? Porque se unían, tenían afinidad, pero no me producían el efecto, o sea que no producían no tenían, porque otra vez se me patinó, ay, la actividad intrínseca. Bien. Después también tenemos drogas colinérgicas o parasimpático-miméticas. Como habíamos dicho antes, lo que es colinérgico es parasimpático, por la acetilcolina. Parasimpático-miméticas, exactamente lo mismo. Imitan lo que hace el parasimpático. Entonces volvemos a lo mismo de recién. Estas, en este caso, al igual que las adrenérgicas, son agonistas, o sea que no solamente se unen, sino que también producen exactamente el mismo efecto. Bloqueantes colinérgicas, anticolinérgicos o parasimpaticolíticas. Bloqueante colinérgico, me bloquea el receptor colinérgico. Anticolinérgico, son todos sinónimos, anticolinérgico porque impide que la acetilcolina se una. O parasimpaticolíticas, lítico, es que lo rompe, rompe el efecto de lo que haría el parasimpático. Básicamente. Y el quinto grupo es drogas bloqueantes ganglionares o gangliopléticas. Acá, ¿se acuerdan que todo lo que el sistema nervioso simpático no solamente estaban los nervios, sino que en el medio de todo ese recorrido había ganglios, ganglios que era como si fuera un agrupamiento de neuronas que estaban por afuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo tiene estos ganglios, y acá estas drogas lo que hacen es bloquear directamente al ganglio. Es como que si estuviera bloqueando un pedazo del cerebro, una cosa así, pero en la parte periférica, y directamente no estaría produciéndose el efecto. Este tipo de fármacos
no se usan mucho, porque tienen muchos efectos adversos, si bien antes se usaban en el tratamiento de la hipertensión, después se dejaron de usar precisamente porque frenan demasiado, o sea, no son tan específicas como las otras. Así que a esta no le vamos a dar mucha bola. Pero las 4 primeras, sí. Bien. Profe, disculpe, Sí, Stephanie, tengo dime. una consulta. Sí. ¿En qué caso se daría una droga bloqueante colinérgica? Pues no entiendo bien, o sea, en la vida real, ¿en qué caso se da? Un bloqueante colinérgico en algunas patologías que ya las vamos a ir viendo, pero básicamente el bloqueante colinérgico, me mataste. Ahora no lo tengo en la cabeza, soy sincera. Pero ahora después lo busco y te digo en qué patología específica. Dale, profe, gracias. ¿Un miorrelajante puede ser? No. ¿No? No, miorrelajante actúa sobre directamente la fibra muscular. No te olvides que el miorrelajante, el músculo está inervado por el autónomo, el voluntario. Ah. Si no me acuerdo, me parece que en la miastenia, Stephanie, la verdad, ¿La miastenia gravis? me parece que sí, me parece que en la miastenia gravis. Ahora después lo busco porque, te digo sinceramente, se me patinó de la cabeza. Con esta historieta del corte del camión que tumbó el poste, algunas cosas, y los años, ¿no? Los años se me patinan también, me hacen patinar el cerebro. Bueno, pero volvamos a esto después. No hay problema, profe, gracias igual. Después te lo digo. Dale, sí. Vamos, esto que ustedes ven acá, este cuadrito que está acá, que está al principio de la página 200, esto también es súper importante. Nosotros vemos que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. En el simpático, a su vez, puede ser agonista y antagonista. Y a su vez, el agonista puede ser directo o indirecto. ¿Qué significa esto? El agonista directo, o sea, tiene afinidad y actividad intrínseca, se une al receptor y hace exactamente lo mismo que hace la adrenalina. Y el indirecto, y acá está mal, porque acá está mal, y a ver si alguien se da cuenta por qué está mal el indirecto. Se los digo, porque todavía seguramente no repasaron. ¿Se acuerdan que cuando terminaba la acción, o para que termine la acción de la adrenalina, había una recaptación de la adrenalina en el espacio sináptico? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces el indirecto lo que hace, el agonista indirecto, es inhibir la recaptación de adrenalina. Recuerden que en el parasimpático sí había una enzima que me destruía a la acetilcolina, pero en el simpático lo que ocurría era una inhibición de la, perdón, había una recaptación, entonces el indirecto lo que hace es inhibir la recaptación. Por eso este cuadrito está mal, está mal escrito. Tachen esto donde dice inhibe una enzima y pónganle que inhibe la recaptación. No hay fármacos, la realidad es que no hay fármacos agonistas indirectos. La cocaína actúa de esa manera. La cocaína es un simpático mimético agonista indirecto,
porque lo que hace es inhibir la recaptación de adrenalina, ¿m? Y permanentemente se está siguiendo, ¿eh? O sea, el estímulo simpático, ¿eh? Y si alguna vez, no les digo que hayan consumido porque los mato, ¿eh? Pero si alguna vez vieron a alguna persona intoxicada con cocaína, vieron el típico efecto ese de que está duro, con taquicardia, ¿eh? Bueno, precisamente es por la hiperestimulación simpática, lo cual imagínense, todo mal, ¿eh? La realidad es que la cocaína, o sea, al principio, si vieron que todo el mundo habla de Freud, que consumía cocaína, obviamente no se conocían los efectos adversos ni lo malo, se utilizaba como anestésico, como, ¿cómo se llama? Como midiático, se utilizaba como para la depresión, antidepresivo, se utilizaba mucho, obviamente no se conocían los efectos adversos, pero bueno, no hay fármacos que actúen como agonistas indirectos del simpático. Y el parasimpático igual, tenemos los agonistas y los antagonistas. Los agonistas directos se unen al receptor, y acá sí, los indirectos inhiben a la acetilcolinesterasa. Y recuerden que tanto los antagonistas simpáticos como parasimpáticos me bloquean, son todos bloqueantes de los receptores. Bien. Ahora voy a responder, a ver, dudas con respecto a esto que estuvimos viendo hasta ahora, porque ya nos quedan 7 minutos y si arrancamos con el próximo tema se nos va a cortar. Y en el medio, mientras se esté grabando la clase, se esté descargando el video, busco lo que me había preguntado Stephanie. ¿Alguna duda con respecto a esto? A mí lo que más me interesa que ustedes recuerden es, ¿qué era lo que hacía el simpático? ¿Qué era lo que hacía el parasimpático? Porque eso es fundamental, porque si yo sé qué es lo que hace el simpático y qué es lo que hace el parasimpático, de esa manera sencilla voy a poder saber qué es lo que hace una droga simpático-mimética, qué es lo que hace un bloqueante simpático, qué es lo que hace un parasimpático mimético y qué es lo que hace un bloqueante parasimpático mimético. Recuerden también esto de si es directo o indirecto, si se une al receptor, si me inhibe la recaptación, o en el caso del parasimpático, si me inhibe a la enzima que me hace desaparecer del espacio sináptico la acetilcolina. Básicamente esas son las cosas más importantes, porque conociendo eso, después el uso y el por qué y el para qué sale solito. Este es un grupo de fármacos muy razonable, pero siempre que conozcamos qué es lo que hace el simpático y qué es lo que hace el parasimpático. ¿Bien? Profe, Sí. de vuelta yo. Dale, me encanta que preguntes. Yo no me quedó muy en claro la diferencia entre agonista directo e indirecto. O sea, el indirecto dice que inhibe la recaptación de la adrenalina, ¿no? Sí. Pero entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? Eso es lo que no entendí. Sigue produciéndose la continuidad del estímulo. Es como si yo, o sea, en la sinapsis, o sea, llega el impulso, ¿no? Sí. Llega el impulso,
sale el neurotransmisor al espacio sináptico. Ese neurotransmisor que está en el espacio sináptico actúa sobre el botón postsináptico y continúa el estímulo. Una vez que el estímulo llegó al órgano, se une al receptor que está en el órgano y produce el efecto. Vamos a poner el ejemplo del corazón. Viene la adrenalina, sale del botón presináptico, está en el espacio sináptico, actúa sobre el botón postsináptico, continúa el efecto hasta que llega al corazón. Cuando la adrenalina llega al corazón, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca porque actúa sobre los receptores del corazón. Cuando yo estoy inhibiendo la recaptación, en situaciones normales, esa adrenalina se recapta y deja de producirse el efecto, deja de haber taquicardia, en este caso. Cuando yo estoy impidiendo esa recaptación, estoy impidiendo que la adrenalina vuelva a entrar al botón presináptico, sigue quedando en el espacio sináptico, y sigue actuando, y sigue mandando impulsos, y sigue mandando impulsos, y sigue mandando impulsos. Entonces, obviamente, nunca va a parar. Nunca va a parar. Y ahí tenemos un problema, porque si yo estoy inhibiendo esta recaptación, voy a seguir mandando impulsos, voy a seguir mandando la orden, y el corazón va a seguir latiendo con una frecuencia mucho más alta de lo que tendría que estar latiendo. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, que nos quedan 2 minutitos nada más, y si arrancamos con alguna otra explicación va a ser se nos va a cortar el tiempo. Cierro ahora, junten, mediten lo que acabo de hablar, y junten dudas, y las vemos en la reunión siguiente. Ahí volvemos, no se me vayan.